Hoy vamos a hablar acerca de que somos la sal del mundo. Por eso fue que yo dije que nosotros llevamos la sal, porque nosotros somos la sal del mundo. Mateo 5:13. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hablemos acerca de la sal. La sal tiene muchas propiedades de las cuales no vamos a hablar hoy, sino de tres aspectos. El primer aspecto que vamos a hablar es que la sal sirve para conservar, para mantener, para preservar. En segundo lugar, la sal produce sed. Y en tercer lugar, la sal sirve para sazonar, para dar sabor. ¿Está de acuerdo conmigo? Solo esos tres aspectos vamos a mencionar en esta mañana. Comencemos hablando de la importancia o el valor de la sal en la época cuando Jesucristo hace este anuncio. La palabra sal es de donde se origina la palabra salario. ¿Sabe lo que es salario? El billete, el pago por una jornada laboral. A los soldados romanos se les pagaba por su servicio con una cantidad de sal. Ese era el pago. No existía el dólar ni el bolívar soberano. No existían monedas, pero la forma de pagar era a través de un puñado de sal. Y la sal era un elemento valioso para los soldados porque esa sal les permitía conservar las carnes en sus labores y también para que al cocinarla le diera un buen sabor. De allí proviene la palabra salario, la palabra sal. Pero además de la sal intervenir dentro del consumo de alimentos, en el libro de Job 6:6, más tarde lo mencionamos, habla Job acerca de la importancia de la sal. Pero encontré un pasaje en el libro de Sofonías, capítulo 2, verso 9. Dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Aquí podemos ver, estudiando el pasaje, que la sal neutraliza el campo del enemigo. La sal combate al que se opone, el adversario. Pues hablando en términos espirituales, la sal es un elemento profético para
neutralizar al enemigo, para detener las obras del diablo, para cancelar su actividad satánica. Entonces la sal, no lo veamos tan simple el pasaje cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pues la idea es que podamos entender cuán profundo es ese significado. Viendo yo este pasaje de Sofonías, entiendo que una de las funciones que tenemos como iglesia es hacer guerra espiritual, hacer oposición a los engaños, a las astucias y al trabajo del enemigo como sal. O sea que el asunto no va únicamente al aspecto social, que normalmente se describe cuando se enseña este pasaje, lo cual nosotros también vamos a hacer. Pero quise comenzar con este aspecto espiritual porque es fundamental que como iglesia entendamos que una de nuestras funciones es hacer oposición, es retar, es manifestar nuestra posición ante los ataques del enemigo. Una vez alguien dijo que como el diablo no se mete conmigo, yo no me meto con él y así yo vivo mi vida tranquilo. Pero hay un pasaje bíblico que nos dice: resistid al diablo y huirá. Y esa palabra resistir significa hacerle frente. Esa palabra significa poner el pecho adelante y la espada empuñada. No es que nosotros no nos metemos con él y él no con nosotros. Esa es una posición errada. Tampoco es que nosotros vamos a vivir entonces reprendiendo todo cuanto veamos y viendo al diablo en todos lados. Esa no es la idea. Como iglesia tenemos que hacer resistencia ante eso. Como iglesia tenemos que fijar nuestra posición espiritual ante los trabajos de brujería y de hechicería que se hacen. Y no debemos tener miedo, porque si la sal que somos nosotros se usa para neutralizar el campo del enemigo, significa que nosotros tenemos el poder y la autoridad para hacerlo. Amén. ¿Usted está asustado? Entonces diga amén con más energía. Denle un aplauso al Señor. Mencionamos que la sal se usaba en la antigüedad como un conservante. No existía la nevera, el freezer, el congelador, pero tenían la sal. La sal servía para que la carne que podían tener en casa la pudieran conservar por un tiempo prolongado, y cuando fuese necesario darle uso, pues iban a encontrar que la sal en la carne aún estaba conservada. Si no hay sal, los alimentos entonces se dañan y se echan a perder. Eso significa que se botan, se pierden. Si la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, eso significa que nosotros somos responsables de conservar ciertas cosas. Por ejemplo, los valores. Se han perdido los valores. Y pareciera que es algo ya normal. Pero déjeme decirle, eso no es normal. Debemos como sal
hacer algo. Debemos como sal actuar. Debemos como sal fijar nuestra posición, alzar nuestra voz, hacer nuestro trabajo. Mis amados hermanos, la Iglesia de Cristo está llamada a que con su influencia, a través de la predicación de la palabra, a través de su ejemplo, provocar un cambio social, provocar un cambio en este país, y no solo en este país, porque la iglesia es universal, a nivel mundial. Por eso somos sal. Mis amados hermanos, debemos evitar que el mundo se siga corrompiendo. Debemos evitar que lo que se está dañando se dañe más. Debemos evitar que lo que comenzó a podrirse, y perdonen la expresión, se termine de dañar. Y no es un asunto de los maestros, no es un asunto de los políticos, es un asunto de la iglesia. La iglesia es la sal. La iglesia debe influenciar en la educación, debe influenciar en la política, debe influenciar en la economía para que comience un proceso, voy a usar la palabra de regeneración, porque eso lo puede hacer Dios. Mi amado hermano, si usted mete una carne dañada en la nevera, dentro de una semana, 15 días, un mes, usted la saca, ¿sabe qué va a sacar? Carne dañada. Porque la sal no repara el daño, la sal conserva lo bueno. Entonces tenemos un problema aquí. Escuche, como iglesia tenemos la responsabilidad de tomar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y aún adultos que aún son rescatables, para que con la palabra, con nuestro ejemplo, podamos hacer un trabajo. Pero el que está dañado ya es un asunto de Dios, ya es un asunto de milagros, ya es un asunto donde interviene directamente en el ámbito espiritual los milagros, los prodigios y las maravillas. Así que no todo está perdido, aún hay esperanza. ¿Puede decirlo alguien, eso a alguien allí? Aún hay esperanza. Dígaselo con convicción. Debemos actuar antes que comience el proceso de descomposición, a través de la acción correcta y efectiva de la iglesia, salvamos la carne. Y esa palabra salvamos se me graficó y encontré que la palabra salvamos tiene dos palabras claves: sal y vamos. Significa que es un llamado a la iglesia a salir, a ir, a no quedarnos encerrados. Mis amados hermanos, si cuando nosotros llegamos conseguimos que hay corrupción, pues a través de la ayuda del Espíritu Santo, debemos tener la palabra precisa para ayudar a que esa persona que ya está dañada comience un proceso de desintoxicación o de sanación.
Lo voy a poner de ejemplo, una persona quemada, una persona que se quema con fuego, parte de su piel, no se le aplica el medicamento con la piel quemada, sino que hay que quitar esa carne dañada, y después que está la carne dañada y te encuentras con lo que se puede salvar, allí es donde se aplica el medicamento. Significa que no podemos ayudar a alguien que quiera seguir viviendo su vida de carnalidad. Significa que como iglesia debemos procurar que la gente entienda que el pecado hace daño, que la gente entienda que tiene que renunciar a esos deseos, a esas pasiones, para que la palabra, para que el remedio de Dios, para que la acción de Dios pueda obrar a favor de esa persona. Si no, será alguien que tiene algo de Dios, pero que sigue estando enfermo o dañado. Mi amado hermano, si la carne nos domina, la sal no puede hacer mucho. Cuando digo nos domina, digo cuando una persona persiste en ser carnal, insiste en querer vivir su vida alejado de Dios o su vida irresponsable, la sal no va a actuar correctamente. Pienso que podría ser el efecto contrario, hablando de la carne quemada. Mire, la sal se coloca sobre un pescado que ya va a empezar a dañarse. Usted le agrega sal, usted llegó a tiempo para convertir ese pescado que ya no aguanta más en un pescado salado que usted lo puede comer después en una tortilla. No hablemos de comida a esta hora, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. El apóstol Pedro nos insta a que batallemos contra eso, para que finalmente seamos objeto de darle gloria a Dios. ¿Lo está viendo? Job 6:6, les dije que lo comentábamos más tarde, dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo sin sal? Ambas respuestas es no. Job 6:6. ¿Sabe usted que se dice que este fue o es el libro más antiguo? Significa que el uso de la sal ha estado presente durante un largo trecho de la historia. Mis amados hermanos, la sal es importante para la vida, necesaria para la vida. Pero la sal o la palabra sal no solamente significa o se le da, o el uso que se le da de acuerdo al significado de la palabra,
es para conservar, sino que encontré algo bien interesante. Se los voy a leer. Además de la cultura bíblica y judía, la sal significaba también sabiduría. Y no en vano en las lenguas latinas los vocablos sabor, saber, sabiduría, pertenecen a la misma raíz, sabor y saber. Y en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿qué más? Sazonada con sal, para que te sepas relacionar con los demás. Significa que como iglesia debemos ser sabios y prudentes al hablar. Debemos saber comunicarnos sabiamente, saber y sabor. Debemos ser inteligentes con nuestras palabras. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened pleitos, dice pleitos, tener paz los unos con los otros. Como hijo de Dios, usted y yo tenemos la responsabilidad de aprender a hablar bien. Hay personas que ofenden con mucha facilidad. Debemos aprender a que cuando vamos a hablar, pensar, si lo que voy a decir va a edificar, va a bendecir, entonces lo voy a decir. Pero si lo que voy a decir va a maltratar o va a maldecir, tengo que buscar las palabras correctas para decir. No estoy diciendo que no debo decir, porque soy sal. No soy azuquita, no soy azúcar, es sal. Diga conmigo, es sal. La gente necesita es sal. Amados hermanos, la primera tarea de la sal es ir penetrando. Oiga bien, cuando usted va a cocinar una carne, usted normalmente lo que hace es que aplica una cantidad de sal así superficialmente. ¿Sí? Sí lo hace así, ¿verdad? O usted le echa a una sopa una pizquita de sal. Usted no comienza a tocar todo y echarle sal a todo lo que está allí, ni a penetrar en la carne la sal. ¿Verdad que no? Su trabajo es colocarla en una manera superficial. Su trabajo es colocar la pizquita de sal. ¿Y sabes qué hace la sal? Comienza a penetrar, comienza a entrar en toda la carne, comienza a entrar en todos los elementos de esa sopa y ella logra salar toda la pieza. Nuestro trabajo como iglesia es anunciar la palabra y el Espíritu Santo se encargará de hacer el trabajo de la sal. Aleluya. También esa ilustración me sirve para entender que no me debo quedar con la sal, sino que debo colocarla
en aquella persona o en aquella institución donde comenzó un proceso de descomposición para frenarlo, para pararlo. Y no es mi tarea convencer a la gente, no es mi tarea obligar a la gente, no es mi tarea asustar, amenazar a la gente, sino que mi tarea es anunciar, hablar bien, hablar correctamente. Mi amado hermano, con esto aprendemos también que la gente necesita sal, porque cada vez vemos más descomposición, cada vez vemos más las cosas dañadas. Es urgente aplicar sal. Pablo entendió esto y en 1 Corintios 9:16 Pablo dice algo así como que ay de mí si no evangelizara. Evangelizar no es para mí ningún motivo de gloria, es mi deber que me incumbe. ¿Sabe lo que significa evangelizar? Significa dar buenas noticias, siendo sal, anunciar. Pero hay un dato importante, que es el segundo aspecto que quiero hablar en esta mañana, que es que la sal produce sed. Cuando usted se come un pescado salado o se le pasa la mano de sal a una comida y usted se la come, a cabo de unos minutos usted dice, dame agua. ¿No tienes otro poquito de agua más por allí? Porque el exceso de sal produce sed. Esto me enseña que nuestra vida como creyentes debe producir en las personas el deseo de oír la palabra. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser e incluso de hablar debe atraer a las personas para que le hablemos. Si usted, por el contrario, es una persona que los demás huyen cuando usted llega, usted no está provocando sed. Provocar sed implica que las personas alaben a Dios por tu conducta y hasta te hagan preguntas acerca de la Biblia, que tengan una buena referencia tuya. Eso es producir sed. Eso significa que la palabra que hay en ti, tú la puedes compartir con esas personas que dicen, yo quiero conocer el Dios al que tú le sirves. Eso es producir sed. Y tercero, la sal da sabor. ¿Qué da la sal? Sabor. Nosotros como cristianos debemos actuar de tal manera que la gente entienda que el Evangelio no es una religión, que el Evangelio no es para amarrar a la gente, que el Evangelio no es un asunto para los viejos, que el Evangelio no es una cárcel, pero tenemos que ser sabios y prudentes para enseñar qué es bueno y qué es malo. Muchos de nosotros exageramos demasiado, todo es malo. Pastor, que yo quiero un permiso para ir para el cine. No,
La Biblia dice que en silla de escarnecedores no te debes sentar. Y las sillas del cine son sillas de escarnecedores. Y tanta religión que metemos en esto tan hermoso que es el Evangelio, que la gente huye. Hay muchos que critican el hecho de que usemos luces de colores, que se ambiente el momento de la alabanza con luces, porque eso es del diablo. Pues si fuera del diablo, el cielo no fuera colorido con las piedras preciosas que hay allá. Hemos hecho del Evangelio algo que la gente dice, no, a mí me gusta mucho la fiesta, a mí me gusta mucho bailar. Cuando el Señor me llame, si la gente experimentara lo hermoso que es estar en medio de un tiempo de adoración, de alabanza, de júbilo, de gloria, dijeran, no voy más para una fiesta, me voy para los cultos todo el tiempo. Debemos darle sabor. Obviamente sí tenemos que ser cuidadosos con no dejar entrar cosas a la iglesia que sí perturban la vida espiritual, pero debemos ser sabios para atraer a la gente del mundo a que tengan un encuentro con Dios. Debemos ser sabios, debemos hacer la obra de Dios, debemos hacer la obra de Dios atractiva para que el mundo se sale y el mundo conozca que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 8, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Eso lo dijo Salomón. Salomón fue un hombre que se divirtió a más no poder. Tuvo todas las novias, mujeres, esposas, queridas, amantes, todo lo tuvo. Tuvo dinero, todo lo que existía en la época, lo tuvo. Buscaba llenar su vacío con cosas y con gente. Y el verso 13, él dice, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sabe lo que eso significa? No me satisface nada. Bailé de todo. Tuve novias y mujeres de todos los tamaños, de todos los colores, con el color de los ojos de todos los colores, pelos rojos, pelos amarillos, pelos negros. Y aún sigo vacío. Hice de todo. Pero al final entendí, verso 13, que el fin de todo, la finalidad de mi vida es respetar y obedecer a Dios y guardar, conservar la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso es el todo del hombre. Mi amado hermano,
el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, el camino. En tu presencia hay plenitud. ¿Plenitud de qué? De gozo. Solo en tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. No necesitaré luego algo más, para siempre. Hasta que entendamos esto. Y la segunda parte del versículo o del mensaje significa o dice: mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Hay que entender algo acá. En realidad la sal no pierde su propiedad, sino que la sal, al juntarse o contaminarse con otros elementos, como cal, por ejemplo, no tendrá el mismo efecto. El mar muerto, cuando yo pienso, estoy de acuerdo con un comentarista, que Jesús estaba haciéndose referencia o pensando en el mar muerto, cuando dice este versículo que pierde su eficacia. El mar muerto hay tanta sal, o la sal es tan densa, es 9 veces más salada que la sal normal. Ese exceso de sal provoca que no haya vida, sino que haya muerte. En ese mar no hay vida o hay poca vida animal en el mar muerto, por eso se llama así, porque es tan salado que los peces no pueden vivir allí. Usted se introduce en ese mar y usted no se hunde, usted flota por la densidad. Cuando entendí eso, vino a mi mente un pasaje bíblico que dice que la mucha letra mata. Cuando nos cargamos de religión, normas, leyes, estatutos, disciplina, tendremos a una iglesia flotante. No profundizan porque no pueden. Mucha sal. Y si una persona después de conocer al Señor se aparta, no le va bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Dios, por salvarme. Si usted aún sigue orando, los que ya son creyentes, si usted está en esta reunión y aún no ha conocido o no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y lo quiere hacer hoy, yo quiero que usted de corazón repita esta oración después de mí. Padre amado, Dios mío, te pido perdón por haber vivido en ignorancia, por haber creído que el Evangelio era una religión, por haber creado un concepto equivocado del Evangelio. Yo te pido perdón. Y en esta tarde yo me acerco a ti para pedirte, Dios,
que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que tus ángeles me guarden y para que el Espíritu Santo venga a mí y que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. En esta tarde yo recibo la salvación que Cristo ofrece al arrepentirme de mis pecados y al renunciar a mi vida pasada. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y ahora quiero pedirte, Dios, oremos todos, que seamos sal de este mundo, que seamos la sal correcta, la sal que sane, la sal que conserve, la sal que traiga transformación y cambio en la vida de las personas. Señor, sabemos que la corrupción no se termina con la sal, sino que la sal evita la corrupción. Por eso te pedimos, Dios, que comience ahora un resurgimiento de gente que es sal, para que tome los lugares que hoy están corruptos y que en el tiempo preciso ya no haya más corrupción, sino que seamos gobernados, que seamos dirigidos por gente salada, por gente apropiada, por gente bendecida, por gente de tu reino. Ayúdanos, Señor, a rescatar al mundo. Ayúdanos a ser sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a corregir lo torcido, para que lo que es bueno sea llamado bueno y lo que es malo sea llamado malo. Que tu evangelio sea visto correctamente como un lugar atractivo donde nos gozamos, donde nos deleitamos en tu presencia, y no como una religión donde estamos como presos. Que se difunda el correcto evangelio, que se difunda el correcto mensaje del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en Él te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén.